Bendiciones, reciban un cordial saludo y un abrazo a la distancia. Quiero compartir con todos ustedes bajo el tema la salvación. La mayoría de las personas creen que Dios existe, pero que ese Dios es un Dios distante, que está allá en el cielo y que no está pendiente de la creación, de lo que Él ha formado como es la vida. Y creen que Dios no solamente no está pendiente de la creación, sino que además es un Dios permisivo. Cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, dicen, sí, pero no tienen ese concepto claro acerca de lo que es Dios. Lo otro que la gente desconoce es que el pecado nos separa de Dios. Por eso es importante que compartamos este tema para identificar claramente, no solamente para los creyentes, sino para aquellas personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, puedan tener una claridad acerca del tema de la salvación. Cuando nosotros hablamos de salvación, tenemos que identificar varios conceptos que manejamos dentro del cristianismo. Uno de ellos es la vieja vida, la vieja naturaleza, la vida pasada. Esto cuando nos estamos refiriendo a la manera de vivir del hombre antes de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando nosotros estamos hablando de esa vieja vida, de esa vieja naturaleza, nos estamos refiriendo a cuando el hombre, sin temor de Dios en su corazón, hace y deshace con su propia vida, según sus propios deseos, sin darle explicación a nadie, sin pedir consentimiento de nadie, y simple y sencillamente obra conforme a sus propios pensamientos. ¿Cuál es la condición del ser humano en su vieja vida o en su naturaleza pecaminosa? Romanos 3:23 nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La condición del ser humano en su vieja naturaleza es una vida destituida, separado, distante de Dios. No porque Dios esté lejos, sino porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pero el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 lo dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La otra condición que señala la palabra del Señor, además de separados de Dios, es muertos en delitos y pecados. Los delitos es toda aquella que transgrede la ley de Dios, que nos aleja de Dios, y el pecado nos separa de la gracia salvadora de Jesucristo. Y el libro de Juan en el capítulo 3, en el versículo 18, nos dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos esta palabra del Señor, nos damos cuenta que en la vieja naturaleza entonces nos encontramos separados de Dios, destituidos de la presencia de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo más importante que señala es que todos han sido condenados por no creer en el unigénito Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo. Porque la gente a nivel general, cuando uno le pregunta, ¿usted es un hijo de Dios?, la gente dice que sí, es un hijo de Dios. Pero la palabra del Señor establece claramente que para ser un hijo de Dios se debe de creer en Jesucristo como el verdadero único Hijo de Dios. Si no tiene la persona esta condición, sigue siendo una parte de la creación de Dios, pero no un hijo de Dios. La condenación eterna viene por no creer en el Hijo de Dios. Las personas están muertos en delitos y pecados, están separados de Dios cuando no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que comúnmente se conoce en el cristianismo como aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Otra condición de estar separado de Dios es que sentir que Dios no te escucha. Las personas buscan a los pastores, a algún miembro de alguna iglesia para que oren por él. El católico busca al sacerdote, las otras religiones buscan a su mentor. ¿Por qué? Porque cuando las personas están en una condición de pecado, creen, piensan o sienten que Dios no los escucha. Lo otro que experimenta es un vacío en su vida personal. Puede tener todas las cosas materiales, pero siente un vacío en su corazón, y ese vacío es por la falta de Dios en su ser.
Lo otro que experimenta la persona separado de Dios es temor. Cuando vienen los problemas se siente atribulado, se siente preocupado, no haya solución a la situación y entonces piensa en cómo va a hacer y no encuentra una salida específica. Eso quiere decir que también le causa temor la muerte física. La gente le tiene temor al morirse. ¿Qué va a pasar con su vida después de la muerte? Y también no puede experimentar la paz en su corazón. Pero cuando nosotros encontramos todas estas cosas que nos separan de Dios, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Y aquí es cuando nosotros vamos a ver que nuestro Dios es un Dios cercano. La palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nunca ha dejado su creación. Dios nunca ha dejado de estar cercano al ser humano, sino al contrario, dice la palabra del Señor, que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún estando en condición pecaminosa, nos envió a su Hijo para que muriese por nosotros. Romanos 10, 9 y 10 dice lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La condición de poder nosotros confesar o creer en Jesucristo para justicia quiere decir que nosotros lo creemos en el corazón y eso es justo, pero tenemos que hacer una confesión de fe en nuestra boca para la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que ninguno se condene, que ninguno perezca, pero es necesario la justificación por medio de Jesucristo y la confesión de nuestros pecados a través de nuestra boca y reconociendo a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misericordia de Dios se ha manifestado en que Dios nos amó a nosotros, a todos los seres humanos, aun cuando teníamos una condición pecaminosa, nos regaló a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto no es otra cosa que dice que la gracia salvadora de Dios. Dios es un Dios cercano que nos ama. Usted y yo tenemos que aceptar, eso quiere decir confesar o reconocer o recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y tercero es por gracia. Esto quiere decir que es un regalo de parte de Dios en el cual el ser humano no tiene ninguna injerencia. Ha sido simple y sencillamente la perfecta voluntad de Dios que ha querido darnos el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Esto es porque la fe es lo que mueve a las personas a venir a Dios y no tiene que ser por obra, dice la palabra del Señor, para que nadie se gloríe. Somos transformados en hijos de Dios cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y dejamos en ese preciso momento, en esa transformación, en ese milagro de la aceptación, somos transformados de creación de Dios a hijos de Dios. El libro de Gálatas 3:26 dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Qué maravilloso y qué milagroso es poder nosotros pensar en esto. Tenemos una vida separada de Dios, separadas del amor de Cristo. Jesucristo muere en la cruz del Calvario y por aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario automáticamente somos cambiados en creación de Dios a hijos de Dios. Pero ¿para qué Dios quiere que en el ser humano se dé este milagro de la salvación? El libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El deseo de Dios es que usted y yo podamos vivir una vida totalmente diferente a la condición pecaminosa, donde hacíamos lo que queríamos, donde nos comportábamos como nos daba la gana, y ahora no solamente vivimos de una manera diferente, sino que vivimos conforme a la perfecta voluntad de Dios, que quiere que nosotros seamos hombres rectos, hombres íntegros a nivel moral, espiritual, que seamos siervos de Dios y que vivamos una vida totalmente diferente a la que teníamos anteriormente.
Libro de Efesios capítulo 4, versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios para la justicia y la santidad de la verdad. Cuando Dios nos está pidiendo que nos vistamos del nuevo hombre, que es según Dios en Cristo, quiere que practiquemos dos principios muy importantes: la justicia y la santidad. Es el deseo de Dios que en esta nueva vida el hombre sea justo, practique la justicia de Dios, viva para hacer el bien. Y no solamente eso, sino que también viva una vida en santidad para que la gracia y la misericordia del Señor no sea vituperada por aquellos que han visto en ti un cambio, una vida totalmente nueva. Y tercero, quiero compartir qué hay en la nueva vida. Según San Juan capítulo 5, 24, dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que hay, la experiencia que hay en la nueva naturaleza es una vida nueva, una vida abundante, una vida sin muerte. Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La condición entonces es que en la nueva vida el Señor ya no tome en cuenta tu pasado. El pasado ya no cuenta. Dios quiere que tengas una vida nueva, y esa vida nueva está determinada porque es una vida eterna en Dios. Que vivas en justicia, que practiques hacer el bien, que vivas para buenas obras, que practiques la santidad. Las buenas obras no son obviamente para salvación, sino como un reflejo de tu nueva naturaleza en Dios, que es la naturaleza del bienestar que Dios ha prometido para todos sus hijos. Termino diciendo y resumiendo todo este primer punto acerca de la salvación. Reconozca, punto 1, reconozca que es un pecador. Punto 2, decida dejar el pecado, tiene que arrepentirse. Tercero, reciba a Jesús como su Señor y su Salvador. 4, comience a vivir de manera diferente en su forma de vida para honrar a Dios que lo ha salvado, que le ha dado vida eterna y que ahora puede usted disfrutar de esa vida abundante en Cristo Jesús. Soy el pastor Salomón Palacios, que Dios me les bendiga y me les guarde. Estoy solo para servirle. Bendiciones.